Hola compañeros, el día de hoy voy a compartir con ustedes este video acerca de energía solar. Como todos nosotros sabemos, hay que estar preparados ante una posible eventual falla eléctrica que pueda ser de larga duración y pues nos dejaría prácticamente incomunicados y desconectados sin poder utilizar muchos de nuestros equipos, aparatos que son necesarios para la vida diaria. Entonces, aquí yo adquirí este equipo de energía solar. Voy a armarlo yo mismo. Aquí, como pueden ver, son la parte de los equipos. Estas de aquí son las baterías, que es, digamos, el corazón del sistema, donde se va a almacenar la energía. Este de aquí, el de arriba, es el controlador de carga solar. Este es el que va a manejar, a controlar los paneles solares, va a gestionar la energía para adecuarla a la energía que requieren las baterías para ser cargadas. Después aquí las baterías a su vez se van a conectar al inversor de corriente, ya que las baterías lo que hacen es almacenar energía, pero como corriente directa, como una pila, una batería común y corriente. Y nuestros aparatos en casa convencionales utilizan energía corriente alterna. Entonces, este aparato lo que va a hacer es convertir la corriente directa de las baterías a corriente alterna para que nosotros podamos utilizarla. Aquí tengo los paneles solares. Como pueden ver, son algo grandes. Iba a ser bastante complicado tener muchos paneles pequeños, sobre todo por el espacio que necesitan. Entonces lo que hice fue comprar solamente dos paneles grandes que provean energía suficiente para varias baterías. Estos paneles son de 550 watts. Por el momento yo he comprado solamente dos, son 1100 watts en total, lo cual me parece suficiente para cargar un par de baterías que ahorita yo les voy a mostrar en un momento, pues cómo son. Vamos a hacer el unboxing y en un momentito estoy con ustedes. Volviendo aquí con los equipos, vamos a comenzar con el controlador de carga solar, que es lo primero que se conecta después de los paneles solares. Como les decía, este va a gestionar la energía, la electricidad proveniente de los paneles solares. Aquí viene con su manual. Y aquí, bueno, ahorita nada más estoy trabajando con una mano porque estoy grabando con la otra. Va a ser un poquito complicado sacarla, pero les voy a explicar en qué consiste. A la entrada aquí del controlador de carga, nosotros vamos a conectar los paneles solares, que pueden ir en serie o en paralelo. En un momentito voy a tocar el tema de serie y paralelo. Entonces aquí a la entrada se van a conectar los paneles solares. Aquí se van a configurar con estos botones y este panel. Se van a configurar, por ejemplo, el tipo de batería, el voltaje de las baterías, el amperaje, todo esto. Esto por el lado de la entrada de los paneles solares hacia el controlador de carga. Ajá. Ahora, por el lado de la salida, nosotros vamos a conectar la salida del controlador de carga hacia la batería. Es decir, este va a gestionar el voltaje y el amperaje adecuado de acuerdo al tipo de batería para que nuestra batería cargue de manera óptima. No es lo mismo una batería de 12 volts, de 24, de 36, 48 volts. Eso hay que configurarlo aquí. Cabe mencionar que si nosotros configuramos aquí un voltaje, en la batería debemos de configurar el mismo. De hecho, si lo vemos el sistema como un todo, aquí la parte principal en la adquisición de nuestro equipo no es seleccionar el más caro o el más potente o el que tiene más o menos amperaje o voltaje,
sino empatar el amperaje de entrada y salida de cada uno de los dispositivos en el sistema para que coincidan. Si uno de los aparatos recibe específicamente un voltaje y un amperaje, el aparato anterior que se le conecta, el que lo abastece, debe de tener una salida igual a la entrada del siguiente dispositivo. No podemos conectar, por ejemplo, pues un dispositivo de 24 volts con uno de 12 porque lo vamos a quemar, o uno de 12 volts con uno de 24 porque no va a tener la energía ni siquiera para arrancar, para encender. Entonces aquí lo más importante es seleccionar los componentes. Todos deben coincidir con todo el sistema para que cada uno coincida tanto en la entrada como en la salida con el equipo anterior y el siguiente que se le conecta. Entonces, bueno, pues vamos a checar aquí nuevamente. Este es el controlador de carga. Es el que va a gestionar la electricidad de los paneles solares y de la batería. O las baterías. Déjenme cerrar esto. Un momentito. Para mostrarles lo demás. Aquí está, vamos a pasar esto para atrás. Entonces aquí van primero allá. Los paneles solares se conectan al controlador y el controlador se conecta aquí a la batería o a las baterías. Entre más baterías hay, pues tienes más tiempo de respaldo y más energía. ¿Sí? Este es un tipo de batería AGM. Existen varios tipos. Baterías de ácido, baterías de gel, baterías de litio, distintos tipos de baterías. Esta es la que yo decidí comprar, pues son bastante similares a las baterías de carro. Ahorita no las saco porque pues cada batería pesa como 30 kilos y pues nada más estoy trabajando con una sola mano, entonces me va a complicar un poco. Pero como pueden ver aquí, este es el polo positivo, en color rojo. Y aquí este es el polo negativo, ¿sí? Entonces, aquí nuestro controlador de carga, la salida del controlador se va a conectar aquí a las baterías. A su vez, las baterías se deben de conectar, déjenme poner esto aquí, las baterías se deben de conectar acá hacia el inversor de onda. ¿Esto qué significa? Una batería nos va a dar corriente directa, es como si fuera una pila, pero los aparatos que usamos en casa, la televisión, la licuadora, cualquier aparato eléctrico, funciona con corriente alterna. Entonces, esto lo que va a hacer es invertir las ondas de manera similar. Así, pues va a ser una inversión que sube y baja y sube la onda, a diferencia de la corriente directa que es así en recto. Lo que va a hacer es simular unas ondas análogo a la corriente eléctrica que tenemos en casa. Aquí también, como podemos ver, el inversor de corriente aquí tiene su panel de control, aquí para configurar cómo es que va a trabajar. Aquí de este lado también está muy poco grande y pesado para sacarlo con dos manos, pero aquí les muestro. Aquí tiene dos entradas, positivo y negativo, que son estas de acá de la batería. ¿Sí? Aquí los contactos de la batería los vamos a conectar a la entrada del inversor de corriente para generar la corriente alterna. Y no sé si aquí se alcance a distinguir. A ver. Bueno, a ver aquí. Bueno, no se alcanza a ver bien, pero aquí tiene los conectores de salida para la corriente alterna, que es la que nosotros vamos a manejar en casa, es decir, para nuestros contactos de corriente, apagadores, etcétera. Entonces, pues como les decía hace un momento,
aquí lo más importante al momento de comprar las cosas, es más, antes de comprarlas, es informarse sobre cómo funcionan pues estos equipos, ya que pues son bastante delicados y también son caros. Entonces, pues hay que tener cuidado para no dañarlos y también que nos trabajen de manera óptima. Pero como lo que les decía, lo más importante aquí en todo esto es primero eh, checar las fichas técnicas de cada uno de los aparatos y pues, ver que coincidan los voltajes y amperajes de entrada y de salida de cada uno de los aparatos con el siguiente aparato que se va a conectar. Como les decía hace un momento, si un aparato es de 12 volts, lo tienes que contactar o que conectar más bien con otro aparato de 12 volts. Si es de 24, pues igual. Entonces ahí pues uno tiene que ir ajustando los voltajes y los amperajes para en caso de que, por ejemplo, las baterías, aquí mi sistema va a ser de 24 volts, pero las baterías son de 12. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues jugando con conexiones, podemos ponerlas en serie o en paralelo para ajustarlas a lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, el controlador de carga, este de acá, déjenme cerrar esto. Aquí el controlador de carga, este es va a trabajar a 24 volts, pero las baterías son de 12. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a conectarlas en serie y de esta manera, digamos que ya se cumple el requisito de que van a ser 24 volts. Cuando las conectamos en serie, el voltaje se suma y el amperaje permanece igual, sin cambios. Por el contrario, las cosas cuando se conectan en paralelo, lo que pasa es que el voltaje sigue igual, pero el amperaje se suma. Entonces aquí pues todo depende qué es lo que se vaya a hacer. Por ejemplo, si estas baterías en vez de 12 fueran de 24 volts, yo ya no las podría conectar en serie. ¿Por qué? Porque entonces el voltaje se va a sumar formando 48 volts, pero el inversor de corriente va a trabajar a 24. Entonces, ¿qué va a pasar? Si aquí las baterías quedan a 48, pues me van a quemar el inversor de corriente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los amperajes y voltajes. Y cuando algunos componentes no coinciden exactamente con el voltaje y el amperaje, pues jugar con las conexiones en serie y en paralelo. De hecho, lo mismo ocurre con los paneles solares. Por ejemplo, aquí este controlador de carga soporta hasta 150 volts de entrada. Los paneles, cada uno genera más o menos unos 50 volts. Entonces, si yo pongo dos paneles, pues todavía siguen siendo pues como unos 100 volts. Todavía está dentro del rango de nuestro controlador de carga. Si ponemos tres, todavía está dentro del rango, pero prácticamente ya está rozando el límite del voltaje que soporta el controlador. Entonces, ¿qué pasa? Si por alguna cuestión los paneles llegan a tener un pico de corriente y superan los 150 volts, me van a dañar el controlador, ya sea que, pues, digamos que se desconecte o que se llegue a quemar. Pero, por ejemplo, si yo quisiera conectar 4 paneles solares, ya no sería posible ponerlos en serie porque estarían sumando 200 volts y este es de 150. Pero podemos jugar conectando, por ejemplo, dos paneles solares en serie, otros dos paneles en serie y después cada uno de estos dos, cada una de estas dos series de paneles, conectarlas en paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos manteniendo los 100 volts que todavía están dentro del rango que permite el controlador de carga,
Y lo que sí va a pasar es de que se va a duplicar el amperaje. Si en serie el amperaje iba a ser de 14 volts por cada panel, digo 14 amperes por cada panel, si ponemos dos en paralelo, pues ya van a ser 28 amperes. ¿Qué pasa si pusiéramos todos en paralelo? Serían casi los 60 amperes, que es el máximo que puede soportar el controlador. Hay más grandes, pero este es de 60. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ponemos los 4 en paralelo, también estamos muy cerquita del límite, y si llega a haber algún pico de corriente, también nos va a dañar aquí el controlador. Entonces, ¿qué pasa? Pues ponemos dos en serie, otros dos en serie, y los juntamos en paralelo. Y de esa manera nos quedamos más o menos a la mitad del máximo voltaje permitido, y más o menos a la mitad del máximo amperaje que puede soportar y manejar el controlador de carga. Entonces, pues básicamente, pues es esto lo que yo les quería mostrar. Ustedes pueden checar más información en internet. Yo no soy pues, técnico en sistemas solares, tampoco soy un experto, pero pues tenemos que aprender un poco de todo para no depender de alguien más, que dado el caso pudiera no haber alguien pues, que nos hiciera el apoyo técnico, o que fuera mejor no permitir el acceso a terceras personas a nuestros equipos. Entonces lo mejor es aprender un poco de todo, pero pues sí hay que tener bastante cuidado con esto. Otro punto importante que también cabe la posibilidad de tener algún problema es en el cableado. Es muy importante verificar los calibres de los cables. Por ejemplo, en el caso de los paneles solares, los cables pudieran llegar a ser conectados en serie, de un calibre 10, de un calibre 8, por ejemplo, porque el voltaje es alto. Estos cables llegan a soportar hasta unos 1000 volts, a veces más, pero el amperaje se mantiene bajo. Entonces nosotros podemos utilizar un cable mediano de un calibre 8 o 10. Por ejemplo, si los conectamos en paralelo, entonces el amperaje va a elevarse notablemente. Y esto quiere decir con mayúsculas notablemente. Entonces ya no va a soportar el amperaje que se va a manejar, y hay que utilizar un cable de mayor calibre. Por ejemplo, pues no sé, un calibre 8, un calibre 6. Las baterías aparentemente se ven pequeñas, pero pues son las que almacenan toda la carga para bastantes horas. Entonces tienen bastante energía, tienen un voltaje bajo de 12 o 24 volts, pero el amperaje es bastante alto, incluso te pudiera llegar a matar. Entonces, pues aquí los cables no los podemos poner de un calibre 10, de un calibre 8. Aquí son como los cables que se ponen en las baterías de los carros, de un calibre 2, por ejemplo. Algunas personas llegan a poner del 4, pero lo ideal es ponerles calibre 2 para que soporten el flujo de corriente. El problema en el cable no es el voltaje, sino la corriente, los amperes. Un cable puede soportar mucho voltaje, pero no mucho amperaje. Entonces hay que tener bastante cuidado también con eso, para que hagas tus cálculos de los cables que vas a necesitar en cada uno de los componentes. Por ejemplo, en los paneles, pues puede ser un calibre 10, un calibre 8. De los paneles hacia el controlador, del controlador hacia las baterías, ahí pudiéramos utilizar un cable, un calibre 6, por ejemplo. Digamos que ya el amperaje es mayor, pero pues no tanto como el de la batería todavía, porque solamente es una corriente de paso, no corriente almacenada. Entonces, pues no hay tanto. Entonces le podemos poner, por ejemplo, ahí un calibre 6. Bueno, eso es lo que yo voy a hacer.
Pero en las baterías, pues sí hay que ponerle un calibre 2 de los más gruesos. Calibre 1 no, porque a lo mejor ya no va a entrar en los conectores de la batería. Entonces, pero pues un calibre 2 del más gruesecito, pues está bien. Y ya para la salida de la batería hacia el inversor, pues también un calibre 2 porque lleva bastante amperaje. Pero pues ya de la salida del inversor a la instalación de casa, pues ya podemos utilizar un calibre 10, un calibre 12 para una instalación de casa normal, dependiendo de las necesidades de la casa. Y también el tipo de inversor. Si es de alto voltaje, pues hay que incrementar también el tamaño de los cables. Entonces, pues básicamente esto es lo que hay que hacer para una pues pequeña instalación solar pues en casa, hacerlo uno mismo. Si fuera una instalación mayor, pues ya digamos, no sé, para un edificio, pues para una mansión, un negocio o algo así, pues ahí sí ya tendría uno que saber más y contratar personal calificado o estudiar pues algo relacionado a esto de instalaciones solares, un poquito de electrónica, de electricidad para estar pues apto para poder hacer una instalación. Pero para la instalación en casa, pues basta con informarse, conocer un poco de energía de corriente alterna, de corriente directa y pues como les decía, nada más empatar los valores de entrada y salida de cada uno de los aparatos entre todos para que coincidan y trabajen adecuadamente. Entonces, pues aquí compañeros voy a dejar ya el video el día de hoy. Como les comento, pues este es el equipo que adquirí aquí para casa. Es para una casa rural, así que pues no necesito realmente pues una gran potencia. Para eso ya tengo aquí yo pues energía eléctrica de la compañía que provee electricidad. Esto solamente es un respaldo, no un reemplazo. Es como un respaldo para cuando hay alguna falla. Pero pues igual voy a contemplar la posibilidad de hacer crecer el sistema en un futuro. Pero pues mientras con esto tengo más que suficiente. Ya sobre la práctica, sobre la marcha, pues voy a ir viendo si cumple, si llena todas las necesidades que tengo para quedarme con esto, o en dado caso hacerlo crecer un poco más, comprando más baterías o baterías más grandes y pues más paneles. Entonces, bueno, pues compañeros, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video y pues gracias por verlo.